señales vimos ya. En la tierra demostrándonos está que la noche dolorosa de este mundo pasará. La mañana más gloriosa pronto amanecerá. Él viene con alegría y gozo, esperamos su retorno. Jesucristo volverá con miles de ángeles que cantan alabanzas. Esa es nuestra esperanza, que Jesús pronto vendrá. Ya la hora ha llegado de anunciar. Las trompetas de los ángeles se oirán. Este mundo necesita un mensaje escuchar, la esperanza más bendita. Jesucristo volverá. Él viene con alegría y gozo, esperamos su retorno. Jesucristo volverá con miles de ángeles que cantan alabanza. Esa es nuestra esperanza, que Jesús pronto vendrá. Él viene con alegría y gozo, esperamos su retorno. Jesucristo volverá con miles de ángeles que cantan alabanza. Esa es nuestra esperanza, que Jesús pronto volverá. Pronto Gracias, hermano. Ahorita es el tiempo de los niños. ¿Tenemos niños acá adentro? ¿O ya todos están en los salones? Si de pronto hay algún niño hasta los 9 años, tenemos en el primer salón, está adecuado especialmente para ellos. Tienen su programa especial, van a tener actividades, su refrigerio y todo. Entonces, los padres tranquilamente pueden dejarlos allí, que allí los van a cuidar perfectamente. Muy bien. El tema de esta semana, como lo podemos ver, dice que, ¿cuál es el tema? Guiados por Jehová. Qué tema tan interesante, porque vamos a hablar acerca del Éxodo, ¿no es verdad? ¿Correcto? El Dios no abandonó a su pueblo. Y es interesante porque cada uno de nosotros ha vivido de una u otra forma el Éxodo. ¿No es verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos salido de nuestra tierra? ¿Y cuántos de nosotros nos sentimos hoy tan agradecidos con el Señor? Porque Él se encargó de nosotros y sigue guiándonos. Así como ese GPS, ese aparatito, ¿no es verdad? Guía nuestros automóviles. El Señor, con su poder, con su justicia, con su gracia, se ha encargado de guiarnos y de traernos ahora y tenernos aquí en este país. Pero las buenas nuevas están por venir, porque la promesa es grande y el Señor seguirá guiándonos. Y eso es lo que nuestro pastor esta noche quiere explicarnos a través de la palabra del Señor, y es que podamos ahondar en este tema tan importante. Así que sin más preámbulos, voy a pedir al pastor Ramírez que se aproxime, por favor. Nuestro pastor viene, lo trajimos directo en jet privado hoy, desde El Salvador.
¿Cuántos conocemos ya? Aquellos que no lo conocen, es nuestro pastor de la iglesia Camino a Cristo, y de verdad que seguimos siendo bendecidos en nuestra iglesia por el trabajo y la labor que se cumple aquí. Pastor, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra el pueblo del Señor? Bendecidos. Bienvenidos, queridos amigos y hermanos, a esta serie titulada Guiados por Jehová. Hoy damos inicio a nuestra primera noche de esta semana maravillosa que el Señor tiene preparado para todos nosotros. Serán 6 mensajes que vamos a escuchar, todos basados en el libro del Éxodo, a partir del capítulo 1 hasta que el pueblo de Israel entra a la tierra prometida. Es saludable saber, queridos hermanos, que durante toda esa época el pueblo de Israel estuvo preso, estuvo esclavo, pero Dios envió un libertador para poderlos rescatar de ese lugar y llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Vamos entonces en este momento a inclinar nuestro rostro y a orar para pedir la bendición de la palabra de nuestro Dios. ¿Oramos? Querido Padre que estás en los cielos, alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque la iglesia Camino a Cristo estamos, oh Dios, empeñados en predicar tu palabra. Y hoy damos inicio a esta serie en la cual esperamos la unción de tu Espíritu Santo. Úsanos y purifica mis labios, oh Dios, con un carbón encendido, y que no sea yo quien hable, sino que sea tu palabra a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, Guiados por Jehová es una serie muy fascinante, que aunque quizá cuando la leamos vamos a pensar que simplemente es una historia que ocurrió hace muchos años atrás, pero usted y yo nos vamos a dar cuenta que cada versículo que leamos, cada episodio de la historia que conversemos, usted y yo somos parte de ella, y eso es lo que hace de esta historia una historia actual. ¿Por qué? Porque aunque se vivió en el pasado, pero todavía hay gente que sufre de la esclavitud del pecado. El pueblo de Israel, queridos hermanos, ¿cómo fue que ellos llegaron a Egipto? ¿Cómo fue que ellos se metieron a la boca del lobo? Quizás puede ser la pregunta de alguno de ustedes. Bueno, es interesante que cuando usted abre la Biblia en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, se encuentra con los primeros 8 versículos. Vaya preparando su Biblia para poder leer juntos. Los primeros 8 versículos del capítulo 1, es interesante que en esos versículos hay 400 años de época o de tiempo. ¿Cuántos años dije? 400. Usted sabe que José, uno de los hijos de Jacob, Israel, llegó a Egipto y fue un hombre próspero. Fue el príncipe de Egipto. Pero en los primeros 8 versículos se registra una situación bien interesante, que el faraón que había hallado gracia en los ojos de José murió. Y dice el versículo 9, Éxodo capítulo 1, versículo 9. Bueno, vamos a leer el 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía ¿a quién? A José. Dice que se levantó este nuevo monarca y dijo a su pueblo, o sea a los egipcios, versículo 9: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Versículo 10: ahora pues seamos sabios para que con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra también se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Y así entonces comienza ahora el pueblo de Israel, de pasar a ser los niños bonitos de Egipto, ahora se convierten en esclavos, porque se levantó un nuevo rey, un nuevo faraón se sentó en el trono que no conocía a José, y ahora el pueblo de Israel se vuelve esclavo. Ese faraón hace 3 cosas con el pueblo bien, pero bien crueles. La primera es que para deshacerse de ellos, dice la Biblia,
usted puede leer en su casa estos primeros capítulos, que a los israelitas les dobla el trabajo. O sea que en vez de hacer 1000 ladrillos diarios, ahora tienen que hacer 2000 ladrillos diarios. Y a través de ese doblar el trabajo de los israelitas, entonces algunos ya mayores de edad fueron muriendo. Otra cosa que hizo el faraón fue que les dijo a las parteras, a las personas que atendían cuando estaban haciendo un bebé: cada bebé que nazca, y si es varón, ¿qué van a hacer con él? Ahí mismo le quitan la vida. Eso era para ir diseminando o para ir minimizando el pueblo de Israel. Y el faraón cada vez se enfurecía más y hacía artimañas para destruir a los hijos de Dios. Y como las parteras, dice la Biblia, que no lo hacían porque temían a Dios, entonces ahora dijo el faraón: cada niño que nazca, si es varón, tírenlo al río. Y allí el faraón cada vez inventaba cada cosa para que el pueblo de Israel se fuera disipando. El diablo cada día hará cosas para que los hijos de Dios fallezcan y mueran. Ese es el concepto principal del enemigo. Y eso estaba bien claro en la historia del pueblo de Israel. En ese episodio de la historia aparece el gran personaje central del Éxodo, que se llama Moisés. Moisés, esa es una historia muy impresionante. Algunos teólogos le han llamado que la historia de Moisés es como un cuento de hadas. Usted lo ha leído y quizás algunos niños lo saben perfectamente bien. Lo tiran al río, ¿se acuerdan? A los varones los estaban tirando al río. Pero cuando Jocabed tiene a su hijo, que es Moisés, dice que ella lo que hizo fue que le preparó una canastita. Y allí puso a Moisés en el río Nilo y entonces lo dejó ir. Dijo: pues para que me lo tire el faraón, mejor lo pongo yo más cómodo. Y lo puso a Moisés en la canastita, y la historia es bien interesante. Y el río se llevó a Moisés. Y la historia dice que allá la canastita fue a parar donde la hija del faraón se estaba dando un baño. Y ahí apareció la canastita. La hija del faraón lo mandó a buscar, y ahora cuando lo tenía en sus brazos, que le cayó también Moisés, de hecho ella fue la que le puso a Moisés, le dice: ¿y ahora quién me va a cuidar a este niño? Y ahí aparece Miriam. ¿Quién es Miriam? La hermana. Fíjense qué interesante cómo Dios va manejando la historia de la humanidad. Si tú y yo estamos en las manos de Dios, Dios entonces se va a encargar de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que Miriam llega y le dice: con todo respeto, señorita, si usted gusta, yo le puedo buscar una nodriza. Una nodriza es una persona que cuida a un bebé, como una babysitter. Y entonces ella dice: sí. ¿Y a quién le busca Miriam? A la mamá de Moisés. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y así la misma mamá cuida de su hijo, pero ese hijo ahora le pertenece a esta sierva, hija del faraón. Pasa el tiempo, queridos hermanos, ya usted sabe la historia. 40 años pasó Moisés en el palacio, aprendiendo, comiendo y disfrutando de todo. Pero a los 40 años, la historia dice que él, por defender a sus paisanos, a sus conciudadanos, a su pueblo, mata a un a un egipcio, y ahora él tiene que huir ¿hacia dónde? Hacia el desierto. Y allá entonces él dura otros 40 años más. Pero el pueblo de Israel, a todo esto, ¿cuántos años van pasando ya? 80. El pueblo de Israel sigue sufriendo. El faraón cada vez se pone más duro, cada vez trata de destruir, cada vez trata de hacerte llorar, cada vez te manda más y más situaciones difíciles para que tú dejes de glorificar al Dios verdadero. Y allá en el desierto, apacentando las ovejas de su suegro, dice la Biblia, en el capítulo 3 del libro de Éxodo, se le apareció el ángel de Jehová en una zarza ardiente. Éxodo capítulo 3. Y a partir del versículo 1, dice la Biblia que Dios llama a Moisés como el libertador de su pueblo. Y en esta noche, queridos hermanos, y durante toda esta semana que el Señor nos va a regalar, quiero presentarte que aunque nos sintamos atrapados, que aunque nos sintamos esclavos, lloramos y suframos,
Dios tiene un plan especial para libertarte, tu vida y mi vida, para la honra y gloria de Dios. Él tiene un plan para sacarte de donde tú estás, porque hoy vamos a leer esta noche a partir del versículo 5, que la palabra del Señor dice así. Cuando escuchó Moisés la voz, dice el versículo 3, dijo Jehová: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás... Algunos no están leyendo conmigo. Éxodo capítulo 3, versículo 5. Tierra santa es. Versículo 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y mire qué maravilloso el versículo 7 y el versículo 8. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel, y los lugares del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. Hermanos, Dios le está diciendo a Moisés, y Dios me está diciendo a mí y a ti en esta noche, que Él escucha la angustia de su pueblo. Aunque tú pienses que Dios está lejos, aunque tú parezca que Dios se ha ido de ti, o que tú no estás en la presencia de Dios, no olvides que tú y yo hemos salido de las manos de un Dios creador. Y estos versículos que acabo de leer me dicen a mí que Dios siempre escucha el clamor de sus hijos. Es interesante, hermanos, que está ya Moisés en el desierto y allá se le aparece el ángel de Jehová y le dice: yo he escuchado la aflicción de mi pueblo. Es por eso, hermanos, que allí Dios se hace de este gran patriarca Moisés. Porque cuando el ser humano sufre, Dios tiene un plan para rescatarlo. Mientras más grande es la angustia del ser humano, más grande es el milagro que Dios está preparando para sus hijos. Alguien escribió y dijo: la petición o el sufrimiento que tú tienes hoy será el testimonio de mañana. Si hoy, querido amigo y hermano que me escuchas, tú estás sufriendo una angustia, tú lloras cuando estás en tu cuarto sola o solo, tú estás preocupado por alguna situación, Dios te ve en lo más secreto de tu vida. La palabra del Señor fue clara cuando le dijo a Moisés: yo he escuchado el clamor. Por eso el salmista David no se equivocó cuando dijo: clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos caer de rodillas. Necesitamos ir al creador de los cielos y la tierra. Necesitamos decirle a ese Dios todopoderoso que te está escuchando, que no se ha olvidado de ti, que necesitas la libertad espiritual. Y yo estoy seguro que el Señor te la va a dar. Yo estoy seguro que Él no hará oído sordo a tus peticiones. El Señor dijo en el versículo 7 y 8 del capítulo 3: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor y he descendido para liberarlo. Dios mira, Dios oye y Dios actúa. ¿Cuántos dicen amén? Dios no es solamente un Dios que ve que estás sufriendo o te deja solo ahí en tu preocupación. Él oye lo que tú dices, Él mira lo que tú haces y también Él actúa cuando tú clamas a Dios. Por eso el profeta Isaías, y por eso en los 4 evangelios nosotros podemos notar claramente que cuando Jesús iba a nacer, el profeta Isaías dijo que Él sería Emanuel. Y Emanuel significa Dios con nosotros. En todas las épocas, en todas las edades, el mayor deseo de Dios ha sido estar con su pueblo. Y qué maravilloso es saber eso, porque hoy, en esta noche, hoy en esta época, en este año, quizás tú te sientes solo,
tu familia sufre, hay problemas en el matrimonio, con los muchachos quizá, y piensas que estás solo, que nadie te escucha, nadie se apiada de ti. Quiero decirte, querido amigo y hermano, que hay un Dios en los cielos que no solamente te ve, te escucha, y no solamente te ve y te escucha, sino que también está presto a liberarte. Hay momentos difíciles en la vida donde solo Dios escucha, donde solo Dios ve y donde solo Dios actúa. ¿Cuántos dicen amén? Muy pronto, queridos hermanos, nuestro gran libertador, Jesús, vendrá a este pueblo porque Él escucha el clamor de sus hijos. El sufrimiento, queridos hermanos, de nuestros hermanos sirios, el sufrimiento ahora mismo de nuestros hermanos venezolanos, el sufrimiento de los inmigrantes aquí en Estados Unidos es grande, y el Señor tiene que escuchar y tiene que ver, y también Él va a actuar muy pronto. Y por eso Él va a regresar aquí, por eso Él va a venir, porque va a decir: el sufrimiento de mi pueblo es mucho, tengo que llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Y ese lugar, querido amigo y hermano, no está tan lejano como se ve de aquí, de la tierra al cielo. Ese lugar está tan próximo a venir, porque Jesús dijo: he aquí yo vengo pronto, yo vengo en breve, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y eso es lo que yo estoy esperando, que muy pronto aparezca en las nubes de los cielos la señal del Hijo del Hombre, para buscar a sus hijos y vivir con Él por toda la eternidad. Moisés. ¿Será que Moisés era más santo que nosotros para que Dios lo haya encontrado o buscado como libertador? ¿Qué tenía Moisés de diferente entre nosotros y él? ¿Qué había en la vida de Moisés que Dios decidió elegirlo a él para que fuera el libertador de su pueblo? Dios lo llamó, queridos amigos y hermanos, a pesar de sus errores, a pesar de sus contrastes en la vida, a pesar de su sube y baja. Porque es interesante saber cómo es que Dios puede llamar a un fugitivo, cómo es que Dios puede llamar a un criminal, cómo es que Dios puede llamar a un pecador. Oh, queridos amigos y hermanos, debes de grabarte esto en tu mente a partir de hoy. Dios no busca a gente capacitada, Dios capacita a los que llama. ¿Cuántos dicen amén? Eso es una realidad. Dios no te ha llamado a ti porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres el mejor de tu familia. Dios no me ha llamado a mí porque soy el mejor pastor o porque fui el mejor cantante o el mejor guitarrista. Nada de eso. Dios me ha llamado a mí porque Él quiere capacitarme para su honra y su gloria. Dios te ha escogido a ti porque Él quiere que en sus manos tú seas diferente a todos los demás. Por eso es que tú eres santo, por eso es que tú eres santa, porque eres apartada para un propósito especial. Y cuando Dios lo llamó en la zarza a Moisés, Moisés pensaba que se trataba de cualquier historia o cualquier relato. Y él bien tranquilo empezó a caminar a la voz y dijo: momento, el lugar en el que tú estás, ¿qué cosa es? Oh, queridos amigos y hermanos, cuando Dios llama hay santidad. Cuando Dios llama hay transformación. Cuando Dios llama hay cambios en nuestra vida. Y es mi oración que durante toda esta semana el Dios Todopoderoso pueda cambiar y pueda transformar nuestras vidas para su honra y su gloria. Quiero compartir con ustedes por lo menos 9 contrastes que hemos encontrado en la Biblia de la vida de Moisés. Y a pesar de todo eso, Dios lo llamó. Y cuando yo leo los contrastes de la vida de Moisés, los zigzag o los sub y baja, yo digo, yo creo que también califico para que Dios me llame. Y mi deseo es que cuando tú salgas de aquí, es que también pienses lo mismo. Porque si Moisés calificó, tú y yo también calificamos para ser libertadores del pueblo de Dios. ¿Saben? Moisés nació en un hogar de esclavos, pero llegó a ser el hijo de la hija del rey. Moisés nació en una choza, pero vivió en un palacio. Moisés nació en la pobreza, pero disfrutó de la riqueza sin límites de Egipto. Moisés fue comandante de los ejércitos, pero también fue pastor de ovejas.
Moisés fue educado en la corte del palacio, pero vivió en el desierto. Moisés era tardo para hablar, pero tuvo el privilegio de hablar cara a cara con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Moisés fue un fugitivo del faraón, pero fue un embajador del cielo. Moisés murió solo en Moab, pero apareció con Cristo en el monte de la transfiguración. Moisés, nadie al pobre Moisés asistió a su funeral, pero Dios le dio sepultura y después lo resucitó y se lo llevó al cielo. ¿Calificas o no calificas? ¿Eres mortal o no eres mortal como Moisés? Claro que sí. Solamente que Dios no mira lo que tú eres, sino que Dios mira lo que tú y yo podemos ser por su gracia. Y ese es el poder transformador de nuestro Dios. A ese hombre es el que Dios estaba preparando para llevarlo ante el faraón y que cumpliera una misión. La mala noticia de esta noche es que somos esclavos en el año 2017 después de Cristo. Seguimos en la esclavitud. Y usted dirá, ¿de qué está hablando el predicador? Estoy hablando de una realidad, querido amigo y hermano. De una realidad que nos esclaviza día y noche. A ver si los muchachos del piano me van viendo, por favor. De una realidad que al ser humano cada día lo esclaviza. Porque hay gente que no puede pasar un fin de semana sin estar tomando alcohol. Hay personas que no pueden pasar más de 2 o 3 días sin estar adictos a la droga. Hay gente que no está pasando más de 2 días sin estar pendiente a la pornografía. Hay gente que está involucrada o envuelta en el homosexualismo, en el lesbianismo, en los juegos de azar. Y su mente y su corazón estriba en una de esas cosas de la vida. Y eso duele. Eso esclaviza. Porque tú quieres ser diferente. Tú quieres hacer otra cosa. Pero el faraón todavía anda suelto. Y te amarra. Te esclaviza. Yo me he encontrado con gente, querido amigo y hermano, que me dice, yo quisiera seguir a Dios. Yo quisiera convertirme en un cristiano. Pero esta porquería de cigarro no me deja. Me siento amarrado. Me siento atado. Quiero, pero no puedo. Porque el faraón, de eso es lo que se quiere encargar, de esclavizarte. Y no solamente esclavizarte, sino destruirte y matarte en esa condición. Hace 2 años estuve predicando allá en el oriente de mi país. Y terminando una campaña evangelística, me encontré con un muchacho que al final del mensaje me dijo, pastor, yo quisiera entregarme a Cristo. Yo quisiera hacer su voluntad, yo quisiera servirle. Pero hay algo que no me deja. Hay algo que está destruyendo mi familia. Y entonces yo me fui con él hacia una esquinita porque la campaña era como en un rancho. Y le dije, ¿cuál es tu problema según tú? Me dijo, bueno, mi problema es que le voy a decir la verdad. Dice, yo soy adicto a la pornografía y lo más triste es que mi esposa lo sabe y eso está destruyendo nuestra familia y mis hijos. Y le digo, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para entrar en ese ambiente? Se sacó su celular y me dijo, aquí, pastor, en el celular. Ustedes saben que estoy hablando para las personas quizás mayores de 30, 40 años. Antes, para que una persona tuviera acceso a eso, tenía que ir a una tienda de paquines o de revistas, ¿verdad? Tenía que ordenar un canal o tenía que buscar películas que se trataran de eso. No era tan fácil como hoy. Hoy en día, si usted le da un teléfono inteligente, un smartphone a su muchachito de 11, 12 años, es posible que la mente de esa niña o de ese niño esté más podrida de lo que tú piensas. Porque en el smartphone la pornografía está a la distancia de un clic. Y este hombre había caído en esas redes. Su esposa estaba compitiendo con esa sociedad.
y estaba destruyendo su vida. Y le digo, ¿cuánto diste por ese teléfono? En El Salvador, un teléfono, pagar $400, eso es demasiado dinero. Es casi la comida de un mes y medio, creo, o 2 meses. Entonces le dije, déjate de lloriqueo, porque estaba como queriendo llorar, como así bien sentimental. Le dije, pero no llores, ese es un problema que tú como hombre lo tienes que resolver. Si me das permiso, yo te lo resuelvo. Y me dijo, ¿qué vamos a hacer? Le dije, si me dieras permiso, yo agarro ese teléfono, por amor a mi esposa, mi matrimonio, mi hogar, mi familia, mis hijos, mi salvación, lo estrello contra esa pared y se terminó el problema. Ahí como que no le gustó mucho. Pero hay gente, hermanos, que el pecado, en vez de apartarse del pecado, lo acarician, lo compran. Es como el que tiene el vicio de la corona. Qué bueno que fuera la corona del reino de los cielos. No, la corona de tomar, de cerveza. Y tiene el vicio, dice, ay pastor, no puedo dejar la cerveza. Y le digo, ¿qué has hecho para dejarla? Dice, no, pues trato. Pero cada fin de semana compra un 24 y lo tiene en la refri. Y cada vez que desea, entonces se va y abre la refrigeradora. Porque ahí cerquita, ahí está la bebida. ¿Eso es querer dejar? Eso es acariciar el pecado. Eso es estar pendiente de poder convivir o seguir viviendo en el pecado. Por eso, queridos hermanos, la mala noticia es que todavía el faraón anda suelto buscando a quién destruir, a quién esclavizar. Pero la buena noticia en esta noche es que hoy tenemos un libertador y no es Moisés. Ese libertador se llama Cristo Jesús. En el libro de San Juan capítulo 3 versículo 16, uno de los pasajes más conocidos en el mundo cristiano, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, ¿qué pasa? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Estamos esclavizados por el trabajo, el dinero, la televisión, los vicios, las drogas, qué sé yo. Pero hay un libertador que hace más de 2000 años murió en la cruz del Calvario para poder perdonarnos nuestros pecados y para que pudiésemos alcanzar la salvación. El faraón, queridos hermanos, anda suelto, te esclaviza, te hace sufrir, te hace llorar y también te quiere matar. Porque el libro de Apocalipsis dice que el diablo, el enemigo, es un ladrón que viene para destruir, robar y matar. La paga del pecado es, ¿qué cosa dice la Biblia? Es muerte. Y así como para el pueblo de Israel, que trabajaban y trabajaban en Egipto, sufrían, lloraban, morían de sed, morían de hambre. Y un día apareció el gran Moisés, y eso lo vamos a ver mañana cuando se enfrenta al faraón. Solamente que Faraón tiene el poder de Satanás, pero Moisés va con el poder del gran yo soy. Cuando Moisés le dijo a Dios, ¿y cómo le voy a decir al faraón? ¿Quién me envió? Le dice Dios, dile al faraón que el gran yo soy te envió. Y mañana vamos a ver cómo el poder de Dios es más grande que el poder del enemigo. No te rindas, no llores, no aflojes, no te hagas débil, no te hagas víctima del enemigo. Hazte un siervo de Jehová y Dios te dará la victoria. Si tú así lo deseas en esta noche, si tú necesitas que ese libertador entre a tu casa, entre a tu vida, entre a tu corazón, y quieres saber cómo es esa lucha, una lucha espiritual que se vence entre el bien y el mal, te invito para mañana. Porque mañana vamos a ver el gran conflicto entre el bien y el mal. La presencia de Moisés con el faraón, la presencia de Dios con el enemigo. Pero en Cristo hay victoria en el nombre de Jesús. Y en esta semana, la iglesia Camino a Cristo, nuestros invitados, nuestros familiares, nuestros amigos que vengan acá, serán testigos de los grandes milagros que Dios puede hacer
en esta vida. Quiero invitarte que te pongas en pie y juntos cantemos ese canto tema que hemos elegido para todas las noches. Invito a los de música que vengan a cantar conmigo y cantemos ese himno de victoria. Durante esta semana, hermanos, pasaremos por el Mar Rojo, seremos testigos del maná, seremos testigos de la columna de fuego, la nube y todo lo que Dios está preparando para cubrir y proteger a sus hijos. ¿Cuántos quieren la protección de Dios? Él está dispuesto. Léelo en el Salmo 91 para que tú veas. El que habita al abrigo del Altísimo, gloria sea su nombre. ¿Cantamos? Música. ¿Quién es el hombre que tuvo poder? ¿Quién es el hombre que tuvo poder? Cristo Jesús. Con Él somos más que vencedores en su nombre. ¿Cantamos? ¿Quién es el hombre que tuvo poder en andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento en que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Su camino. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Y al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe. Solo Él abre el mar, hermano, no tengas temor. Si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe. Solo Él abre el mar, hermano, no tengas temor. Si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Quiero preguntar en esta noche si hay alguien aquí que siente en su corazón que está pasando quizás por un fuego, está pasando por un agua, que sientes que te quemas, sientes que te ahogas.
Yo creo que este es el momento de clamar al Señor y decirle: Señor, ten piedad de mí, oh Dios. Quiero que seas el libertador de mi vida. Quiero que seas el libertador de mi casa, de mi hogar, de mi matrimonio, de mi familia, de mi iglesia. Y si así lo sientes, vamos a finalizar con una oración. Y ahí donde tú estás, dile al Señor que Él sea el libertador de tu vida. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, alabamos tu nombre porque para siempre es tu misericordia. La historia del Éxodo es nuestra historia. La historia de la Biblia, de Moisés y el pueblo, es la historia de aquí la gente que vivimos en Las Vegas en el año 2017. Nosotros también, oh Dios, necesitamos libertad del pecado. Nosotros también, oh Dios, necesitamos libertad financiera, libertad de problemas familiares, libertad de problemas conyugales. Necesitamos, oh Dios, liberación. Necesitamos paz. Esa paz que el mundo no da, sino que solamente tú la das, Señor. Que en esta semana, a través del Éxodo, podamos nosotros sentir tu paz y tu bendición. Señor, que esta noche sea la primera noche de victorias en nuestra vida. Que mañana, al observar cómo fue ese conflicto entre el bien y el mal, entre el faraón y Moisés, entre el enemigo y Dios, podamos saber que también hoy en nuestros días tú puedes ser el victorioso en nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta noche nos trajiste y nos vas a llevar a casa con una mente y un corazón bendecido por tu gracia salvadora. Que nos ayudes, oh Dios, a sentirnos que no estamos solos. Y aunque estamos lejos de nuestra patria, y aunque estamos lejos de nuestra familia, tenemos un Emmanuel, que es Dios con nosotros. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Que al ir a casa, tu paz y tu bendición nos acompañe. Lo pedimos en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Maestros de ceremonia le darán la salida. Nos miramos mañana con la ayuda del Señor en este lugar.